Cordial saludo. Continuando con nuestra eh, curso de Sociología y Derecho, Sociología Jurídica, vamos a abordar la cercanía y la relación que existe entre la sociología y el derecho y cómo esta nos aporta a la práctica. ¿Para qué sirve esto que llamamos sociología y cómo nos está aportando entonces en la construcción del conocimiento jurídico y en nuestra realidad, en nuestro día a día y eh, nuestro ejercicio profesional? Entonces, vemos con suma importancia que la sociología para el derecho va a brindarle en diferentes campos su utilidad. Entonces, en esta sesión analizaremos cómo le sirve al derecho penal y en especial a la criminología para el desarrollo de sus teorías y así poder llegar al planteamiento de soluciones ante los fenómenos delictivos que se presentan en la sociedad. Entonces aquí vemos cómo la criminología se va a servir de diferentes ciencias y disciplinas como la antropología, la historia, la estadística, la economía, la psicología, las ciencias jurídicas claramente y la sociología. Entonces con el uso y el empleo de todas estas herramientas, de todos los elementos conceptuales, teorías y aportes de cada una de estas ciencias y disciplinas, vamos a construir esta nueva que será la criminología. Entonces, miren cómo acá la sociología, en nuestro caso en particular, va a aportarle unos elementos al surgimiento de la disciplina criminológica y aportarle a la transformación social. Entonces eso iremos desarrollando y viendo en esta sesión para que ustedes empiezan a comprender y observar esa utilidad que ha tenido la sociología para el derecho. Entonces hoy hablaremos de criminología y sociología, de las principales teorías que se plantearon desde la sociología, por sociólogos incluso, para el tratamiento del fenómeno delictivo, ¿sí? A responder preguntas de por qué delinquimos, por qué no delinquimos y cómo responder ante el delincuente. Entonces vamos a ver toda esta utilidad que le presta al derecho penal, a la criminología, la sociología, ¿cierto? Entonces recordemos que la sociología nos va a invitar a tener un enfoque particular sobre lo que es ese objeto de estudio que deseamos comprender, que deseamos estudiar y analizar, y esos resultados, esos elementos que la aplicación del método sociológico obtengamos serán los insumos para que ya desde otro enfoque que es el criminológico tomemos esa información y la procesemos para generar nuevas teorías, nuevo conocimiento y también nuevas herramientas prácticas para poder contribuir a este objeto de la criminología, centrado entonces en ese estudio de el por qué delinquimos, el por qué se delinque, cómo podríamos prevenirlo y cómo podemos también tratar al delincuente y cómo podemos tratar a la víctima y a la sociedad también. Recordemos los fines de la pena, entonces también van a estar ceñidos no solo a el resarcimiento individual, sino también ceñidos a esa prevención general y a servirle también a esa construcción estatal, ¿no? Entonces es así como vamos a empezar a ver teorías que van a explicar el fenómeno delictivo desde la existencia de tensiones, ¿sí? Esas explicaciones sociológicas nos va a decir que existen tensiones entre las aspiraciones que tenemos como individuos y el ambiente que nos presenta la sociedad para lograr estas aspiraciones. Esto entre lo individual y cómo
lo obtengo, va a generar entonces también unas tensiones entre el relacionamiento, ¿no? Pareciera que obtener lo que deseo es el fin, no importan los medios, y esos medios pueden incluso conllevar a la criminalidad. No importa cómo, pero yo voy a ser millonario, no importa si es trabajando y estudiando, no importa si es empuñando un arma y asaltando. Entonces aquí es donde esas tensiones van a generar en el individuo también unos nuevos valores y unas nuevas estrategias. Entonces, como el texto nos invita a reflexionar, unas aspiraciones que el orden social universaliza, aumenta y transforma en valor económico, y un acceso desigual a los recursos legales que permiten satisfacerlas, conllevan a que la persona esté en disposición de recurrir a medios ilegales. La existencia de estos, junto con unos grupos que enseñan a utilizarlos y a neutralizar los vínculos morales, propiciará la comisión de actos delictivos. Entonces aquí pasamos a, en este texto, a observar cómo el autor nos plantea que estas tensiones también son generadas por unos valores y unas aspiraciones que son construidas de orden social, son ajenas a nosotros, son aspiraciones que han ido construyendo y estableciendo en sociedad como el culmen o las metas alcanzables, ¿no? Entonces el ser millonario, el tener cierta casa, ciertas formas de vestir, cierta forma de cómo nos vemos, las fiestas a donde voy, donde tomo las vacaciones. Entonces todo esto va a generar que te bombardeen inconstantemente con estos mensajes de cómo la vida que vale es esa vida glamorosa, esa vida costosa, esa vida que es pagadera a crédito y que es pagadera entonces de la manera que sea para alcanzarla. Entonces estos valores que van a ver cada vez más, ahora nosotros en la era de la información se bombardea cada vez con estos estímulos, y como nos invita a reflexionar estas explicaciones sociológicas, nos dicen: ve, aquí se generan estas tensiones que van a poner al individuo a pensar, ¿no? Entonces yo quiero lograr la meta social, esa aspiración social que hay, esa meta, y ahora voy a ver qué herramientas tengo para lograrlo. Entonces algunos tendrán familia, apellidos, dinero, recursos, otros tendrán todo, que es la mente y la salud y su energía vital para lograrlo, pero considerarán que no es suficiente, ¿no? Que el tiempo es muy largo, y van a también existir grupos sociales. Podemos hablar de ese grupo en el que me relaciono, las pandillas, el grupo de amigos, que van a tener, digamos, unas visiones sobre la moral, y van a neutralizar, ¿no? Esa vocecita individual que te dice no hay que delinquir porque, ¿cierto? Va a ser neutralizada por la influencia de estos miembros del grupo, ¿no? Cuando ya yo me hago parte de esos grupos sociales y me relaciono, también esa presión va a generar unas transformaciones en mi forma de pensar individual, y estas relaciones van a empezar a neutralizar esos valores y la misma percepción que tiene el individuo por la norma. Y esto, según estas explicaciones sociológicas de la anomia y esas tensiones, va a generar una aceptación del actuar criminal de este individuo, ¿cierto? Entonces, sueño americano, pensémoslo así, esas aspiraciones, no importa cómo, pero sin senos no hay paraísos, dice la novela. Entonces no importa el medio, pero el todo es lograr el fin. No importa qué dejemos en el camino, que tengamos que hacer, pero es que hay una aspiración que está ahí, y tengo que alcanzarla. Entonces es parte de esta utilidad que empieza a darle la sociología, ¿cierto? Estas herramientas de reflexión acerca de el por qué delinquimos, esas respuestas que van a ir al derecho penal, ¿cierto? Y que van a ser importantes también para el desarrollo de la administración pública. Entonces miren cómo estas explicaciones ya empiezan a dibujarnos con esta breve exposición aquí
a darnos luces sobre esa gran importancia que tiene la sociología y la sociología jurídica en especial para la prevención del delito, ¿cierto? Entonces, como la sociología, los métodos sociológicos no solo van a servir para explicar los fenómenos, sino que van a dar herramientas que en la realidad puedan transformarla. Entonces, no se transforma de otra manera tan fuerte la sociedad, sino es con normas. Las normas transforman de una manera increíble la sociedad y generan cambios en esas, o se pretende generar cambios en estos fenómenos, en las condiciones que se producen y en los efectos. Entonces, pensar en el estudio de estas relaciones que se dan, de cómo un grupo influye en un individuo para que neutralice esos valores y esa concepción de la norma como un valor supremo de respeto, ¿cierto? Esa neutralización, ¿cómo la vamos digamos, a atacar desde la política criminal, cómo la vamos a prevenir y cómo vamos a darle ese tratamiento? Entonces miren cómo incluso el método sociológico puede servir para la investigación práctica de redes criminales. Esas metodologías de investigación de redes y otras van a estar al servicio de la investigación criminal. Entonces la sociología está en el día a día sirviéndonos, ¿sí? La aplicación de matriz de marco lógico para la propuesta de proyectos de inversión pública va a tener también la aplicación de métodos sociológicos, pero aquí el día de esta sesión estaremos hablando de ese estricto lazo que une al derecho penal, a la criminología con la sociología y su utilidad práctica. Entonces vemos como cada vez más vemos esta importancia de la sociología jurídica para el derecho. Entonces, en este punto, haciendo ese abrebocas con ese planteamiento inicial de lo que es la atención y la anomia, ¿cierto? Vamos a entrar a hablar de la sociología y teorías criminológicas. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido muy breve, puesto que esta no es un curso de criminología en estricto sentido, pero sí con la intención de la sesión, la cual es que cada vez más interioricemos la importancia de la sociología y cómo está presente en nuestro quehacer jurídico a diario y cómo le sirve, ¿cierto? Que no se trata solo de postulados abstractos, de teorías en un anaquel, sino que son herramientas prácticas que van a resolver problemas del día a día y que la intención es que podamos nosotros en nuestro ejercicio de formación poder llegar a identificarlas y a utilizarlas. Entonces la sociología, como bien les he manifestado a lo largo de esta sesión, va a contribuir en el planteamiento de estas teorías criminológicas, principalmente en algunas de las que vamos a mencionar, sin ser las únicas ni ser los únicos autores aquellos que presentamos a continuación, simplemente puntos de partida para que ustedes, junto con el material que está anexo, puedan abordar un poco más el tema, profundizar e identificar otros planteamientos y hacer una construcción y una maduración de su entendimiento sobre el tema de una manera más profunda y nutrida. Este será solo un abrebocas, como lo mencionaba, para que ustedes puedan avanzar en el tema. Entonces, dicho lo anterior, vamos a hablar de que vamos a hablar de teorías criminológicas cuando estos planteamientos que se hacen desde la ciencia tienen una coherencia lógica, ¿cierto? Tienen una estructuración y una construcción desde la razón, unos planteamientos estructuralmente lógicos, ¿cierto? Va a tener una validez empírica. Entonces estos planteamientos no solo van a ser explicaciones del fenómeno delictivo y posibles soluciones desde lo metafísico, desde lo abstracto, ¿cierto? Debe tener una comprobación, una validez empírica. Entonces estas son teorías que deben llevar una metodología y la aplicación y comprobación de sus postulados, ¿cierto? Y deben tener una utilidad para la prevención, ¿cierto? Esto es lo que llamaríamos una teoría criminológica, ¿sí? Entonces, los planteamientos que tienen una estructura y una coherencia lógica que han sido verificados, llevados al fuego de un método,
¿sí? Se han aplicado estas reglas del método y del enfoque que se está practicando y utilizando, y además tienen una utilidad para la prevención del delito. Entonces, de eso hablamos cuando decimos que estamos frente a una teoría criminológica, bien, no cualquier planteamiento, cualquier artículo de un autor, sino todo unas construcciones lógicas y estructuradas sobre lo que es una una propuesta de prevención del delito. Entonces la vamos a proponer, estructurar lógicamente y llevar a la comprobación, ¿cierto? A la aplicación de los métodos para poder llegar a revisar que esas ideas, esos planteamientos, esos lineamientos que hemos ofrecido en nuestra teoría tengan una validez, ¿cierto? Tengan un soporte empírico que los sustente, y finalmente entonces que sirvan para prevenir el delito. Habrán unas explicaciones sociológicas sobre el crimen. ¿Cuáles son estas? Entonces, una de ellas nos plantea que en determinadas áreas geográficas donde confluyen la pobreza, la movilidad de la población, la transitoriedad de las relaciones sociales y la presencia de inmigración, existen menos controles sociales que actúan como herramienta de contención frente a la comisión del delito, ¿cierto? Entonces aquí ya empezamos a ver otras condiciones que empiezan a darle explicación al fenómeno delictivo diferentes a las que veíamos en la parte introductoria, ¿cierto? Entonces veíamos una explicación sociológica desde la atención, ¿cierto? Y ahora la vemos desde esa atención aspiracional, ¿sí? Que se genera desde lo que propone la sociedad como una meta de desarrollo personal, lo que yo puedo hacer para conseguirla y el camino que me trazo hasta llegar, ¿cierto? Y ahora vemos unas condiciones, aquí ya nos empiezan a hablar de unas condiciones diferentes, ¿cierto? Entonces, en ciertas áreas geográficas donde vamos a encontrar una presencia de inmigrantes, una población que ha venido desde diferentes puntos a poblar este sector geográfico, ¿cierto? Vamos a ver unas condiciones que van a generar aún más el germen del delito, ¿cierto? Entonces vamos a hablar aquí ya de control social, un término que va a ser bien importante en estas explicaciones sociológicas, el control social, las relaciones sociales y el control social. Entonces se plantean en esta teoría que en nuestros pueblos, ¿cierto? Donde tenemos nuestro arraigo, existe un control social también ejercido por esa misma comunidad, un control desde me conocen desde pequeñito, es la mamá, la tía de mi amigo, es la profesora que me enseñó a leer, a mi mamá, a mis tíos, a mis hermanos, a mis primos, y empiezan a generarse ciertas prácticas sociales que generan tensión. Entonces aquí en este pueblo no tomamos en la plaza, no consumimos alucinógenos, las puertas pueden estar abiertas y nadie va a entrarse a tu morada ni a tomar tus cosas, puedes dejar las bicicletas en la calle y no va a pasar nada, tus hijos pueden jugar en la calle y no pasa nada. Entonces hay unas formas de relacionarse diferente, y cuando yo salgo de este círculo a habitar estas áreas geográficas, entonces llegan personas de diferentes lugares y yo he roto entonces esa cadena, ese control social, esa burbuja de control social que existía en esa comunidad, ¿cierto? Donde como todo el mundo me conoce, al parecer yo trato de comportarme según esos lineamientos que tenemos en ese área geográfica específica, en ese momento histórico, ¿cierto? Pero cuando salimos, llegamos a otras, a relacionarnos a otras comunidades que son comunidades de reciente conformación, formada por desconocidos, ¿cierto? No está esa tradición familiar que unía los lazos en ese pueblo.
Entonces aquí cuando se llega a esos barrios humildes donde se eh, encuentran entonces todos estos inmigrantes, entramos a una ruptura de esa cohesión social. Entonces eso va a generar ausencia de controles sociales y va a generar entonces la negación de los mismos al individuo y así poder delinquir según estas teorías, ¿no? Entonces ya esa contención que hacía ese control que hay en esos pequeños territorios se pierde y tenemos entonces ya cada vez más un individuo proclive o con más tendencia a poder delinquir porque ha perdido unos elementos de contención moral sobre su conducta, ¿cierto? Entonces, miren cómo acá, sin decirles aún el nombre de la teoría, ¿cierto? Estamos hablando de sociología y empezamos a hablar a ver cómo incluso la revolución industrial genera estos nuevos centros o asentamientos urbanos, estas áreas geográficas donde llegan estos emigrantes, ¿cierto? A buscar esas oportunidades. Entonces, al parecer, llegan con esas necesidades económicas y no solo hay esa ruptura del control social del que hablamos, sino también hay unas necesidades económicas latentes y toda una forma de relacionarse diferente donde van a encontrar entonces, como lo veíamos anteriormente, grupos donde se neutraliza los valores familiares, los valores sociales, los valores que nos generan ese respeto a la norma y vamos a ver otros fenómenos ahí presentarse. Entonces, la sociología empieza a generar estas explicaciones. Miren que en este enunciado que estamos viendo, ¿cierto? Ya entonces vemos cómo se preocupa ahora no solo de esa criminología que explicaba el fenómeno del crimen, del delito, del delincuente, desde factores biológicos, desde de factores del individuo, ¿cierto? Muy de su anatomía, de su composición morfológica, van a ser las explicaciones que van a ver en esos primeros momentos de la criminología, ¿cierto? Esa biotipología y esta explicación entonces va a avanzar y va a llegar a buscar que no solo depende del individuo el tomar la decisión de delinquir, sino que al parecer hay hechos, hay fenómenos, hay elementos exteriores ajenos a su voluntad que pueden estar orientándolo o generando unas condiciones para que él finalmente tome la decisión de delinquir. Entonces, ¿cómo es importante aquí estudiar estas relaciones, estas nuevas relaciones que empezábamos a ver que se gestaban en alrededor de esas fábricas, de los centros febriles? Entonces, cómo empieza a esta ciencia a darle elementos al derecho para empezar a pensarse en la planeación urbana, por lo menos, ¿cierto? Entonces, a cómo en estas áreas geográficas se van a requerir de algunos servicios de asistencia, como jardines, como parques, como escuelas, como centros de salud. Entonces, a estudiar esos elementos que componen el ecosistema, ¿cierto? Donde está la persona, donde se desenvuelve, cómo estos elementos pueden llegar a contribuir a esa prevención, ¿no? Entonces, crimen y control social. Entonces, algo de lo que hablábamos anteriormente. La persona que carece de vínculos sociales afectivos, utilitarios o normativos con instituciones sociales como la familia, la escuela, el trabajo o el orden social, es alguien que está más predispuesto a delinquir al comportar el delito un menor coste social. Entonces, miren cómo incluso actualmente vemos que para ciertos beneficios o poder acceder sí, a unas medidas de aseguramiento o unos subrogados, bueno, demás beneficios que se pueden dar en el marco de ejecución de una pena, ¿cierto? Nos van a exigir ese arraigo. Entonces, ese arraigo
arraigo lo que va a buscar es que nosotros podamos demostrar precisamente esto, ¿no? Que yo tengo unos vínculos sociales, afectivos, ¿cierto? Utilitarios, normativos, con instituciones sociales como una familia, ¿cierto? Como un barrio. Sí, generalmente las personas buscan que el de la Junta de Acción Comunal les certifique y esas cosas, ¿cierto? Buscando entonces demostrar que hay unos vínculos, ¿cierto? Que lo atan a una zona geográfica y que él tiene un arraigo, que para él delinquir fue un momento y una circunstancia especial, pero no es el día a día de su vida, ¿cierto? Entonces miren cómo se explica estas exigencias con estas teorías, podemos encontrar ahí como esas relaciones, ¿cierto? Entonces aquí cuando nos hablan de ese crimen y ese control social ejercido por los mismos vínculos que yo desarrollo, ¿cierto? Entonces aquí voy a ser una persona que puedo estar siendo objeto de un tratamiento penitenciario o penal diferenciado, ¿cierto? Porque aquí muestro que yo soy una persona que vivo en sociedad, ¿cierto? Que tengo mis relaciones, que mi intención no es atacar permanentemente a la sociedad, ¿cierto? Sino hacer parte de esas dinámicas sociales. Entonces el delito para mí es ajeno, ¿cierto? Pero cuando acá planteamos que hay una persona que no tiene estas relaciones, no demuestra que no se relaciona, no hay unos vínculos afectivos, no hay un arraigo, ¿cierto? No hay una raíz que lo ate a cierto lugar y que lo que piensa esa sociedad que compone estas instituciones como su familia, como la Junta de Acción Comunal, como su equipo de fútbol, como no cuenta con esas relaciones, no va a ser una presión para no delinquir, ¿cierto? Entonces aquí ya ese control social que se ejerce en medio de las relaciones sociales en las que nos desenvolvemos no existe. Entonces vamos a ver que es otro elemento que va a propiciar, según estas explicaciones, el criminal. Hay teorías que nos mencionan sobre el etiquetamiento y el pánico moral, ¿cierto? Entonces pensemos por un momento en el caso de El Salvador, donde claramente existen unos delincuentes, unos criminales con unos rasgos físicos bastante marcados y son dados por el uso de tatuajes, ¿cierto? Entonces cubrirse generalmente el rostro, el cuello, las manos y todo el cuerpo de tatuajes genera pues un rasgo de distintivo y un elemento de identidad dentro de sus maras, dentro de sus agrupaciones sociales, que son esas pandillas, ¿cierto? Entonces eso le da un estatus, un reconocimiento, lo hace parte de, es una práctica común en la organización, pero también la sociedad empieza a generar una etiqueta, es decir, empieza a generar una descripción para sujetos con estos rasgos particulares, ¿cierto? Entonces tatuado igual a criminal, ¿cierto? Lo que no es la regla general. Pueden existir personas, artistas que les encanta el tema de tatuarse, llevar toda su humanidad tatuada sin ser criminales, incluso siendo padres y excelentes personas y seres sociales. Pero ya existe una etiqueta, ¿cierto? Entonces se genera una etiqueta, un etiquetamiento y se va a clasificar a esta persona dentro de esta etiqueta. Casi que evita que las personas se tomen el tiempo de indagar si eso no es, sino ya tienes la etiqueta y hasta ahí llegaste, hasta ahí eres lo de esa etiqueta. Entonces la delincuencia, perdón, tiene que ver con los procesos de definición y construcción social. No todo acto lesivo es criminalizado, por consiguiente se debe estudiar por lo que son unos y no otros. No toda persona que infringe una norma penal y ni siquiera toda persona condenada es considerada delincuente. En consecuencia, se debe investigar cuando se le etiqueta como tal y cuando no. Entonces, aquí vemos también que no todos los delitos y no todos los delincuentes son iguales, ¿cierto? Entonces aquí la sociedad empieza a generar etiquetas particulares, ¿cierto? Definiciones, es más atroz el que hurta el celular en Transmilenio, el que se roba un queso en el supermercado de grandes superficies, que el que se ha negociado el dinero de la atención de riesgos,
de la atención de calamidades, de el acceso a internet de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pareciera que etiquetamos a la persona entonces de una manera, y tal vez este criminal que está etiquetado tenga un puntual delictivo que suma en su carrera delictiva una cuantía de todo lo que ha hurtado por, digamos, no sé, 200, 100 millones de pesos, 1.000 millones de pesos, un ladrón profesional, digámoslo así. Y ahora miramos la afectación que genera una persona que en un cargo público tiene el control por lo menos del recurso de las pensiones de una población. Esta persona se hurta los dineros, los usa a su libre albedrío, pero su etiqueta es diferente. Entonces vamos a ver cómo incluso ciertos delitos también son mirados de manera diferente, como de menor entidad y de menor reproche social, ¿cierto? Entonces son explicaciones que van a dar, y de cómo esto más adelante lo revisamos, y cómo esta etiqueta, entonces al momento de etiquetarte, esa persona etiquetada va a tener también, según estas explicaciones, unos impulsos y generar, entonces, como ya dicen que soy, voy a hacer. Entonces, como ya dicen que hurto, pues entonces, pues sí, voy a robar. Entonces, como ya dicen que soy tal, entonces así me voy a perder. Como yo soy el criminal, entonces vamos a administrar esa etiqueta. Entonces, estas son partes de esas explicaciones. Delinco porque me han etiquetado, ¿sí? Y eso hace que me cierren puertas en muchos lugares, y esta etiqueta entonces me está llevando a que haga parte de las agrupaciones que comparten la etiqueta, porque entonces tengo tatuajes en la cara, no importa que sea un gran profesional, no consigo trabajo. Entonces esta es un poco de esta explicación desde la teoría del etiquetamiento y cómo nos puede condicionar a delinquir. Aquí volvemos un poco, ya avanzando en cómo la sociología empieza a aportarle elementos para poder... Buenos días. Sí. Bueno, entonces, permítame, no es el momento de preguntas, pero tu respuesta está más adelante en la presentación. Bueno, entonces permíteme continuar, y al final les voy a dar un espacio para que puedan hacer preguntas. Bueno, muchas gracias. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Estoy grabando, mi amor. Mira, acá está la tablet, si quieres entretenerte un ratico. Ayúdame con un vasito de agua, por favor. Este sí me va a descuartizar por eso. Ya, no te preocupes. Dale que sigo grabando, entonces. Muy bien. Entonces, otras de estas explicaciones nos plantea cómo el espacio urbano y la desorganización social son factores generadores del crimen. Ya habíamos hablado un poco atrás acerca de esta explicación, ¿cierto? No le hemos puesto nombre aún, para ir viendo cómo hay diferentes explicaciones sociológicas. Entonces, esto es lo interesante de la criminología, y cómo va a encontrar planteamientos
que le van a proponer soluciones a los fenómenos delictivos, ¿cierto? Y cómo estos no se excluyen los unos a los otros, sino se van complementando, ¿cierto? Entonces no hay una fórmula magistral, no hay una fórmula única para prevenir el delito, pero la suma de varias formulitas va a poder ir atacando diferentes causas y diferentes consecuencias. Entonces de ahí la importancia de servirnos de todas las disciplinas, como lo veíamos al inicio, no solo de la sociología, sino también estará la psicología, estará la antropología y estarán al servicio pues de buscarle una solución a esto que algunos llamarán como una enfermedad social, lo que es el delito, ¿cierto? Porque es algo que está dañando el núcleo mismo de la sociedad y nos está afectando y va a generar también otro tipo de problemáticas que afectan al Estado totalmente, ¿no? La negación que hace un delincuente del valor que tiene la norma nos pone al Estado y a las instituciones en un papel bastante complejo, ¿no? Porque ya es alguien que está desconociendo la legitimidad y la fuerza vinculante de nuestras normas y de nuestras instituciones. Entonces vean cómo es importante ir identificando estas posibles relaciones que están afectadas para irles a dar tratamiento, y de eso se encargarán entonces las políticas públicas, ¿cierto? De ir a también ayudar a mediar entre estas tensiones que están generando o que pueden estar siendo identificadas como generadores de delito. Entonces en esta en particular, esta teoría eh, eh, estas teorías que vienen a continuación, ¿cierto? Nos muestran ciertas explicaciones acerca de los fenómenos delictivos desde lo que es el espacio que me rodea y también los grupos en los que me relaciono. Entonces aquí vamos a empezar a hablar de una teoría que es la teoría de la asociación diferencial, ¿cierto? Entonces esta teoría parte de que existe un colectivo y que si este colectivo desarrolla una función o se desarrolla en función de su ubicación en la estructura social, desarrolla distintos valores, los cuales se transmiten de una persona a otra. Estos valores que se generan al interior de estos grupos permiten la realización de delitos, ya sea por la no desvalorización de la comisión de algunos delitos, o sea por la neutralización de el daño implícito que generan algunos delitos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, hay unos grupos, ¿sí? Esta teoría, pues imagínense ustedes, venimos de explicar en el desarrollo de la criminología el delincuente, por ese delincuente nato, ese delincuente atávico, ¿cierto? Que viene predispuesto, que nació delincuente, esas teorías de Lombroso, esas teorías que vienen a darle una explicación al por qué delinquimos desde la biología, desde la biotipología, desde la genética, ¿cierto? Y cómo después entonces empezamos a decir, no, es que eso no explica al delincuente, porque señor, cuando usted hizo su estudio, se le olvidó hacerle un estudio no solo a los criminales que estaban en prisión, sino también a personas con esas características físicas que no eran delincuentes. Entonces ahí ya empezamos a verle un error a su teoría, pero miren que esa teoría tuvo una validez empírica porque se desarrollaron pruebas en cárceles, en penitenciarías, en internados, en reclusorios de estos mentales, para tomar las características y fisionomías de estas personas e irlas describiendo para dar con un catálogo de las clases de delincuentes, ¿cierto? Entonces ahí lo que hablábamos sobre una teoría, un planteamiento teórico, los delincuentes nacen y ciertas características nos permiten identificar la clase de delincuente. Vamos a la práctica, hacemos una serie de encuestas, de entrevistas, de tomas de medidas y de rasgos antropomórficos y demás, y esto lo llevamos para la utilidad de prevención. Entonces empieza a reevaluarse con el tiempo para encontrar que realmente esto no iba a tener una utilidad realmente en prevenir el delito, porque estos rasgos fisonómicos no le iban a no explicaban realmente el delito, porque habían personas que tenían los mismos rasgos y ni siquiera contemplaban el hacer el más mínimo daño. Entonces
empezamos a evolucionar y encontrar, oiga, hay fenómenos externos a la voluntad que pueden originar que el delincuente delinca. Entonces empiezan a buscarse y a darse estas explicaciones de las cuales ya hemos hablado un poquito, ¿cierto? Sin nombrarlas, solo enunciarlas como abrebocas para despertar preguntas como las que han hecho, ¿cierto? Entonces viene esta que venimos de hablar entonces que en ciertas áreas de la sociedad, cierto, que en esos barrios humildes donde llegaban los inmigrantes que han perdido ese arraigo, cierto, donde hay unas condiciones de pobreza, es más posible que estas personas que habitan estos lugares sean delincuentes que una que habita en la zona hermosa de la ciudad donde todos son de familia de abolengo, de historia, de apellidos, etcétera. Ahí no se produce el delito, pero entonces llegan y se preguntan, bueno, pero hay unos delitos, ¿cierto?, que no cometen estas personas que viven en los barrios pobres. Hay unos delitos que cometen las personas que van al club El Nogal, al club social, ¿sí? Hay personas que son pues de unas condiciones, nada tienen que ver con lo que hemos descrito como esas áreas que son gérmenes de delincuentes, ¿cierto? Entonces, ¿eso cómo se explica? Entonces empezaron a investigar los delitos de cuello blanco y al delincuente de cuello blanco, ¿cierto? Aquellos que tenían acceso a educación, que incluso ya tenían unas fortunas, que incluso ya tenían unos cargos importantes y un desarrollo profesional y todo un desarrollo social, unos vínculos sociales de alta influencia y demás. Entonces se empezaban a preguntar, bueno, pero y entonces si estos no tienen carencias de ningún tipo en apariencia, ¿por qué están delinquiendo? Entonces encontraban que al interior de esos grupos se daban unos nuevos valores, ¿cierto? Donde esos valores normalizaban que cuando tuvieras una licitación, entonces podías o deberías ya, sin que hubiera un acuerdo en un contrato escrito, darle el 10% a tal, ¿cierto? Ya se sabe, eso hace parte de ahí, aunque haga parte de prácticas que no son contractualmente bien vistas, ¿cierto? Entonces se sabe que ya en esos círculos eso es, ya es un valor y empiezan a darse unas prácticas frente al acceso a los recursos y a la ejecución de los mismos que se normalizan entre esos grupos y donde el que usted no le sacó tanto a ese proyecto, usted lo ejecutó completo, son prácticas que se vuelven reprochadas al interior del grupo y se vuelve un estándar es que luchen y busquen por el que mejor desfalque ese estado para poderse lucrar, y eso hace parte de las actividades y de los valores que va creando ese grupo, ¿no? Entonces hablamos aquí de que por un lado naturalizan, ¿cierto?, la comisión de ciertas conductas, le quitan un valor, ¿cierto? Dicen eso no tiene mayor implicación, y neutralizar también el daño. Entonces son 100 pesos por cada kit escolar que toca entregar. Eso no lo sienten los chinos, eso del almuerzo no se dan cuenta que es comida que al otro día ya se vence, eso no pasa nada. Eso, usted sabe que eso las fábricas le ponen más, le dicen que se vence hoy, pero eso dura 2 semanas, eso no crean eso no le va a hacer daño a nadie. Entonces empiezan a generar ciertas neutralizaciones de el valor y de el daño que se pueda generar con las conductas. Entonces la criminología crítica entonces ya viene a dar otro paso, ¿cierto? Y empieza a hacer propuesta en escenarios marxistas, ¿cierto? Y en esa explicación de las relaciones de luchas de clases, ¿cierto? Y entonces aquí la criminología se va a ocupar de revisar qué tan legítimo es la persona que o el poder que está criminalizando, qué tan legítimo es quien dice cuáles son los delitos, ¿cierto? Selecciona a los criminales y da el tratamiento penitenciario y criminal, ¿cierto? Entonces aquí va a analizar ese
contexto delincuencial y ese sistema penal en el marco de la sociedad capitalista. Entonces aquí va a estar muy marcado por esa lucha de clases y por esas relaciones obrero-patrono, ¿cierto? Y de cómo el poder está al servicio del patrono, del dueño de los elementos de producción, ¿cierto? Y cómo también va a estar al servicio de judicializar, digamos, hasta la huelga y otras conductas. Entonces aquí empiezan esas tensiones y se va a ocupar de analizar entonces qué es lo que, o sea, quién está generando lo que es el control social, ¿cierto? ¿Quién está generando la criminalización? ¿Quién está siendo criminalizado y quién es objeto o sujeto de ese sistema penal? El patrono que comete un error y una presa borra un pueblo completo, o el obrero que se saca una herramienta de su de la fábrica y se la encuentran en su casa. Entonces empiezan a ver cómo es esa relación entre el poder punitivo y una sociedad en el marco de un sistema de producción capitalista. Eh, Aquí vamos a ver algunas de esas herramientas que desde la sociología se han planteado para servirle a la criminología, ¿cierto? Y son las encuestas de victimización, ¿cierto? Entonces, tiene una relación bien importante con la criminología porque nos permite, entre otros, identificar aquellas conductas que no han sido puestas en conocimiento de las autoridades, lo que va a llegar a constituir la cifra negra de la criminalidad. Entonces, este tipo de encuestas, sin ser una denuncia, siendo anónimas, pueden llegar a permitirnos identificar conductas en entornos sociales, en instituciones, ¿cierto? Como en colegios, universidades. Entonces, este tipo de encuestas van a servir también para hacerle un escaneo a cómo está funcionando los sistemas de control social en las instituciones y a nivel estatal, ¿cierto? Entonces, nos permite medir también cuál es el nivel de satisfacción con el sistema, por qué nos está denunciando, cuáles son esas conductas que nos están denunciando y quedan por debajo de las cifras. Entonces, las encuestas de victimización podemos definirlas como un instrumento que recopila información directa de las personas sobre delitos que han sufrido, incluyendo aquellos no denunciados, con el fin de conocer la magnitud real de la criminalidad y sus impactos sociales, ¿cierto? Entonces aquí pues va a complementar esa cifra oficial sobre algunos fenómenos delictivos y va a permitir tomar ahí medidas al respecto, si no de carácter de política criminal, pueden ser de intervención administrativa o entre otras, ¿cierto? Entonces, pensemos el tema del hurto de celulares. Digamos que actualmente es uno de los delitos que menos, o bueno, que en gran número de casos no se denuncia porque pues la gente, por el valor del equipo y por el trámite que deben hacer, prefieren uno nuevo, cambiar de celular y no meterse en estos problemas para evitar así lidiar con, por un lado, la justicia, un proceso largo, además de estar de pronto ahí expuesto a que los criminales lo identifiquen y se generen otro tipo de conflictos. Entonces, estas encuestas nos van a permitir identificar esos fenómenos. Digamos que no llegan a ser denunciados por el valor y demás, no hay modificación normativa que genere una mayor punibilidad y no valdría la pena, ¿cierto? Entonces los comerciantes de equipos celulares empiezan a contribuir de pronto en la prevención y a generar herramientas de tipo tecnológico que inutilice los sistemas y los elementos del equipo para que así sean menos las sean menos las opciones que tenga el criminal para poder comercializar ese aparato. Entonces empiezan a generarse también respuestas de todo tipo que puedan favorecer a la prevención del delito. Entonces la criminología no solo
va a apuntar a la prevención desde la parte normativa estricta, ¿cierto? Sino pueden llevarse también propuestas de litigio estratégico, acciones que vayan encaminadas no solo desde poner en marcha el aparato jurisdiccional, sino también desde iniciativas privadas como campañas publicitarias, como todo el tipo de estrategias que se les ocurran que contribuyen a la prevención o mitigación de estos causas y efectos de fenómenos delictivos. Entonces, piénsese en estas personas que son estafadas en redes sociales con tema de sexting, de chats sexuales, intercambio de fotos y demás. Muchos no denuncian por el temor al reproche social que viene después de esto. Algunos tienen ya relaciones familiares y demás. Entonces no se dan esas denuncias, pero en este tipo de encuestas la persona de pronto, en este gran caso, la gran mayoría son hombres, eh, pueden manifestar estas conductas y generar esas alertas para que la misma administración se ponga al frente de conductas que no están llegando por sus cifras oficiales y conocerlas y así darles tratamiento. Entonces pensamos cómo se empieza a generar campañas publicitarias sobre con quién hablas en redes, sobre qué es lo que compartes, la privacidad, la intimidad, la seguridad electrónica, etcétera. Entonces, para esto van a servir las encuestas y para esto vemos cómo también la sociología le sirve y cómo la criminología entonces tiene un gran amplio espectro para operar. Entonces, nos permite entonces identificar delitos padecidos, factores de riesgos, relaciones de víctima y victimario y cómo opera el sistema judicial. La encuesta de victimización nos va a permitir de manera sistemática identificar esas fallas o esos elementos que van a determinar estos pilares, por así decirlo. Entonces son muy útiles y van a arrojar información bastante importante. Otras encuestas importantes que se practican son las de autodenuncia. Son esos ejercicios de autodenuncia que son anónimos y aunque parezca pues un poco paradójico, se han aplicado estas por lo menos en universidades de Estados Unidos, donde muchas personas en fraternidades manifestaban la comisión de ciertos delitos, pues bajo el anonimato que tiene la encuesta y demás, y se logró determinar que los delitos o actos relacionados con la libertad sexual eran los que más se cometían al interior de esas fraternidades en esos escenarios de fiestas en las universidades, en ciertas universidades de Estados Unidos. Entonces, este tipo también, ya no como víctima, sino como victimario, permite conocer otras facetas y otros elementos que quedan por fuera entonces de esa cifra de la criminalidad oficial, y permite también tomar ahí elementos para nuestras ciencias. Entonces, el control social. Ya hemos hablado un poquito de ciertas manifestaciones del control social. Entonces, el control social lo vamos a definir como un conjunto de mecanismos, de normas, de valores, de prácticas que una sociedad utiliza para mantener el orden, ¿cierto? La armonía, para regular el comportamiento de sus miembros y prevenir conductas consideradas como desviadas o indeseables. No solo hablamos de delitos, sino también estamos considerando aquellas otras que, sin llegar a ser delito, también afectan la convivencia. Entonces, no sé, actualmente uno va en un bus y muchas personas viendo reels o videos cortos de celular sin audífonos y a todo volumen podría considerarse conductas desviadas que afectan la tranquilidad del espacio. ¿Sí? Hay muchas personas que con una sola mirada ya entienden, otros se van hasta las discusiones, pero empieza a haber también este conjunto de prácticas que van a buscar a conductar, ¿no? Entonces el control social va a estar ahí. Entonces tenemos un control social formal que va a ser el que está en manos y es ejercido por las instituciones de orden oficial, ¿cierto? Como la policía, la rama judicial, el sistema penitenciario. Entonces se va a basar en leyes, normas escritas,
sanciones legales, tiene un carácter coercitivo y punitivo, busca prevenir y reprimir conductas delictivas mediante el uso de penas y medidas de seguridad. También vamos a tener aquí instrumentos como las políticas públicas, la política criminal, la política penitenciaria y carcelaria, el código penitenciario y carcelario. Vamos a tener también aquí los códigos de convivencia y todas estas normas y directrices y actuaciones, actos administrativos que desde el Estado y las entidades oficiales van a emerger, serán consideradas como un control formal, ¿cierto? Un control social formal. Y tendremos un control social informal que va a surgir, va a emerger de esa interacción cotidiana, ese relacionamiento que tenemos en esos espacios que no son necesariamente mediados por normas o por instituciones, ¿sí? La familia, la escuela, el trabajo, pero aquí hablamos es de las relaciones que se dan dentro de, porque si vemos por lo menos la escuela es una institución totalmente reglamentada y reglada, ¿cierto? Pero las relaciones que se dan ahí son particulares y únicas, ¿cierto? Mediadas por ese marco que la regula y la instituye, que es la escuela, ¿cierto? Pero las relaciones ahí son totalmente autónomas, podría decirse, que hay algunas ahí que no se van a ver coercionadas por la actividad estatal o la actividad normativa. Lo mismo el trabajo, las leyes del trabajo y demás ya generan toda una normativa, pero hay relaciones que se dan al interior. Entonces los medios de comunicación también van a generar unas formas de controlarnos. Ahora las redes sociales por lo menos también van a generar control social. Entonces no se va a tener unas características, no se va a basar en leyes escritas, sino normas sociales, valores y costumbres que actualmente son tan dinámicos. Funciona a través de la socialización y la presión social. Entonces aquí vemos cómo se generaliza la norma social y también así la presión social lleva a que la cumplamos. Entonces ahí vemos cómo cada vez más se vuelven herramientas de presión esas redes sociales. Es preventivo y es en teoría más sutil que el control formal, ¿no? Más sutil diríamos en la manera de reaccionar el Estado y la sanción que conlleva la aplicación del poder punitivo o del control formal, ¿no? Que llevaría multas, sanciones, la restricción de libertades y de algunas prerrogativas incluso. Entonces, como lo es el mismo derecho a la libertad, los derechos civiles, políticos y otros, ¿no? Entonces este control es efectivo cada vez más, creo que cobra un valor tremendo. Por eso la importancia de informarnos de la información y de conocer los entornos en los que se desenvuelven. Entonces miren cómo aquí la sociología sigue dándonos definiciones y conceptos que van a ser claves para nosotros. Entonces aquí en modelos punitivos, modelos que buscan entonces esa sanción penal, esos enfoques van a estar unos mediados por la retribución, la incapacitación del delincuente, la disuasión, que aquí es donde es bien importante la comunicación